¿verdad? Vamos a tomarnos unos cortos minutos para estudiar un poquito acerca de la palabra, algo en particular hoy respecto a las presentaciones de niños. Te voy a pedir que me acompañes en tu Biblia, vámonos rápido porque no creo que aguanten mucho nuestros pequeños. Vamos a leer Salmo 127, versículo 3, va a estar en las pantallas disponible. Dice la palabra de Dios: He aquí, herencia de Dios son los hijos, cosa de estima el fruto ¿de qué? Del vientre. Señor, gracias por este increíble día que nos estás regalando, Dios. Qué padre que podamos disfrutar en tu casa de esta manera, como una familia que viene a ver al papá y con toda libertad jugar, gritar, reír, pasarla bien en tu presencia. Señor, queremos escucharte en este tiempo, estos minutos que tú nos hables y nos retes a ser familias que realmente reflejen tu carácter. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Bueno, el día de hoy vamos a tener presentación de bebés. En total, entre esta y la reunión de las 6 de la tarde, vamos a presentar 12 bebés. ¿Qué te parece? Y sin duda estos 12 bebés para cada una de estas familias representa esto que estamos leyendo, una cosa de estima, una cosa de un alto valor, al grado de que el salmista David lo compara con una herencia que Dios nos da. ¿Cuántos les gustaría recibir una herencia? Que un día te llamen y te digan, ¿sabes qué? Que tu tía Petronila, que vivía, no sé, en Perú, en Machu Picchu, ¿verdad? Cuando era joven se fue para allá, se murió y te dejó una herencia de $1,000,000. ¿A cuántos les gustaría recibir una llamada de esas, verdad? Y sí lloraríamos que se murió la tía Petronila, pero pues la vida es la vida, ¿no? Y ni modo. Pero dice Dios que nuestros hijos, aquí están, tú los tienes ahí, son una herencia que Dios ya te dio. Son una herencia que no esperábamos, quizá muchos de nosotros ni merecíamos, y aquí la tenemos. Y la Biblia nos enseña o nos da un marco respecto a cómo hacer un compromiso delante de Dios de criar a nuestros hijos. Y eso le llamamos la presentación de bebés. ¿Cuál es el significado? La presentación de niños tiene más que ver con los papás que con los hijos. Nosotros estamos acostumbrados a la religión popular del bautismo, ¿verdad? Y es muy respetable lo que la Iglesia Católica ejerce, es muy respetable, pero nosotros queremos un poquito distinto ahí, porque el bautismo ellos lo ejecutan para darle salvación al niño. Es decir, si un niño en la religión, si un niño no es bautizado, un niño prácticamente no es salvo, ¿verdad? Entonces nosotros, a diferencia, no presentamos a los bebés para que ellos sean salvos o para que ellos sean perdonados de sus pecados, ni mucho menos. Tiene más que ver con los papás. Realmente al bebé sí le beneficia, ahorita vamos a ver en qué, pero realmente tiene muchísimo o todo que ver con nosotros como papás. Cuando presentamos a nuestros niños, estamos haciendo un compromiso delante de Dios en 3 áreas. Y rápidamente vamos a ver en la pantalla. La número 1 es que estamos pidiendo a Dios que bendiga y proteja a ese hijo, ¿ok? Traemos este bebé a la presencia de Dios y pedimos la protección y la bendición de Dios sobre ese hijo, confiando en que Dios lo va a hacer. Número 2, asumimos un compromiso delante de Dios y delante de la congregación de criar a estos hijos de acuerdo a la Biblia, ¿ok? Hacemos un compromiso delante de Dios y de la iglesia para este fin. Y número 3, nos comprometemos a ser un ejemplo de lo que es una verdadera persona cristiana, un seguidor de Jesús. ¿Ejemplo para quién? Pues para nuestros hijos, ¿verdad? La razón de hacer este domingo familiar tiene algo que ver con eso. Yo crecí en reuniones de este tipo, donde siempre estaba la familia, y al terminar la alabanza, los niños salían y se iban a su salón. Y eso está bien, no es que lo cambiamos porque eso esté mal, ni la forma en la que hacemos ahora está mal. Simplemente son
maneras de trabajar, pero cuando cambiamos desde que los niños llegan allá arriba y se van allá arriba, yo extrañé un poco ese asunto de cuestión familiar. ¿Por qué? Porque yo crecí viendo a mis papás, no solo lo que decía Ulises, no solo levantar sus manos, danzar, alabar a Dios, sino que los vi diezmar, los vi ofrendar, vi a mi papá predicar muchas veces, a mi mamá, y yo de alguna manera quería que mis hijos también participaran de este ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros hijos hoy, una de dos, o nos vieron alabar o nos vieron quedarnos como palos. ¿Y cuántos saben que los hijos hacen no lo que uno les dice, hacen lo que ven, ¿verdad? Entonces, tus hijos hoy tuvieron un ejemplo, o de un papá que no le da pena alabar a Dios, que no le da vergüenza celebrar a Dios, que brinca, que grita, que levanta sus manos, o de un papá que quizás se avergüenza un poquito de esa parte, y ellos van a aprender eso. Llegó el momento de la generosidad y ellos se dieron cuenta si su papá echó al bote o no, y ellos vieron que el papá de fulanito sí echó, ¿y por qué mi papá no echó? ¿Verdad? Y ellos dicen, bueno, pues como mi papá es mi héroe, pues yo no echo, ¿verdad? Y como eso, pues un montón de cosas que nuestros hijos ven. Por eso el punto número 3 es ser un ejemplo para ellos. Entonces quiero que quede muy claro, presentar a nuestros hijos no tiene que ver con la salvación de ellos. Ellos va a llegar el día en el que van a crecer, ¿sabes? Yo alguna vez he dicho que mis hijos, aquí están Santi, aquí está Jacoba, ahí está Camila. Yo de alguna manera lo digo así, ellos ahorita no son cristianos. Ellos difícilmente entienden ahorita de qué trata el evangelio y Dios y la salvación. Ellos no saben, pero van a crecer. Yo les voy a inculcar la palabra, pero no los puedo obligar a creer lo que yo creo. Ellos va a llegar una etapa, un momento en su vida que van a decidir si van a seguir a Jesús o no. Obviamente mi deseo más profundo es que lo hagan, que decidan seguir a Jesús, pero es una decisión que cada uno de ellos va a tomar, y en ese momento, cuando ellos se den cuenta que necesitan a Jesús y le entreguen su vida, entonces van a ser salvos, ¿ok? Yo los presenté a los 3 y eso no me garantiza que son salvos. Son salvos porque son niños, ¿verdad? Pero cuando crezcan tendrán que tomar una decisión. En 1 Samuel 1:26, si me acompañas ahí en la pantalla, nos cuenta el final de una historia de una mujer que se llamaba Ana, que no podía tener bebés, ¿ok? Y Ana se acercó al templo y ella estaba tan mal, se sentía tan triste, que estaba orando en el templo pidiéndole a Dios por un hijo, y estaba tan mal que el sacerdote pensó que estaba tomada. Entonces va y le dice, mujer, ¿cómo se te ocurre presentarte así en el templo? La regaña, ¿no? Y ella le dice, no estoy borracha, lo que pasa, y ya le explica, ¿no? Entonces él la bendice, y entonces leemos en 1 Samuel 1:26. Dice, Señor, ¿se acuerda de mí?, le preguntó al sacerdote. Soy aquella misma mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí que me diera este niño y Él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida. Y allí adoraron al Señor. Esta mujer le prometió a Dios, si me das un hijo, yo lo voy a entregar a tu servicio. Y cuando Samuel tuvo 3 años, lo lleva y se lo entrega al sacerdote para que lo críe y viva en el templo. Ella de vez en cuando lo visitaba, pero entregó ese niño a Dios. No te espantes, no vamos a hacer eso hoy, ¿verdad? De que ya todos los niños que van a presentar los vamos a mantener nosotros, se van a quedar aquí en la iglesia, no, ¿verdad? Pero es un simbolismo de lo que hizo Ana. Nosotros presentamos a nuestros bebés al Señor, no porque Dios no los conozca, ¿verdad? Mira, Dios, te presento a Santiago, Él los creó, Él los conoce. Te los presento, te los traigo en un acto simbólico de que yo estoy dedicando sus vidas a tu servicio, a tus propósitos. Y esta es una de las cosas que como papás necesitamos entender, el potencial que ha sido puesto en nuestras manos. Esa herencia que Dios ha depositado en nosotros es tan valiosa, tiene tanto futuro, tiene tanto potencial, que a través de ellos
nosotros podemos marcar una gran y enorme diferencia en este mundo. La mayoría de nosotros, pues por alguna razón, distintas razones, quizá no alcanzamos el potencial que teníamos, porque quizá tuvimos papás que no conocieron de Dios, tuvimos papás que quizá no estuvieron pendientes de nosotros, o quizá por la situación económica no nos pudieron dar acceso a una educación, yo no sé, ¿verdad? Y a lo mejor vivimos frustrados por esa situación. Y lo más terrible que podemos hacer es repetir esa historia en nuestros hijos. Yo te invito hoy, no importa cuál es tu trasfondo, papá, mamá. Los hijos que Dios ha puesto en ti, dice la Biblia que son como lanzas, como saetas en manos de un guerrero. Una saeta es algo que en el arco se tensa y llega hasta donde el guerrero no puede llegar. ¿Alguien está acá? En una batalla no es lo mismo pelear con una espada. La espada solamente va a llegar hasta donde mi mano alcance, ¿verdad? Y voy a pelear y sí voy a poder matar a algunos enemigos y hacer cosas y lograr tener victorias, pero es mucho más el alcance de una saeta. Porque yo estoy parado aquí y no dependo solo de mi espada, sino Dios me ha dado saetas que en mis manos yo puedo hacer que lleguen hasta donde yo jamás podría soñar llegar. Y eso es lo que quiero que tú abraces este día. Dios ha puesto esto en nuestro corazón de una manera muy marcada. Hablamos de crear futuro, hablamos de cambiar el destino de esta ciudad, y sí se puede. Se puede a través de cada pequeño que está aquí, de cada niño, incluso de cada adolescente que está en este lugar todavía. Pero es nuestra responsabilidad como papás consagrarlos para el servicio de Dios. Y no eso significa que tengan que ser pastores. Pueden ser ingenieros, pueden ser abogados, pueden ser artistas, pueden ser cineastas, músicos. Y desde donde estén, ser servidores de Dios y marcar una diferencia en su entorno. De eso estamos hablando. Ana entregó a su hijo a los propósitos de Dios. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto a entregar a tus hijos a los propósitos de Dios? Tener un hijo es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Fíjate, yo tengo 3 y cada uno de ellos es diferente, totalmente distintos. Y cada uno de ellos llegó a esta tierra con un propósito. Santiago tiene una misión, Jacob tiene una misión, Camila tiene una misión, y así tus hijos también. Tienen un propósito que Dios depositó en sus corazones y les dio talentos y les dio habilidades. El otro estaba leyendo que un niño está en la escuela y le reportan a los papás: mire, su niño sacó 6 en matemáticas, pero sacó 10 en música. ¿Tú como papá qué harías si tu hijo saca 6 en matemáticas y 10 en música? La mayoría lo mandan a regularización de matemáticas en vez de mandarlo a clases de música. ¿Alguien está cachando esto? Cometemos el error de querer que sean buenos en todo. Y yo lo hago a veces de broma, ¿verdad? Cuando estamos aquí o algo, si trata de hacer cuentas, yo siempre digo: yo soy músico, díganme cuánto es. No es que no sepa sumar, ¿verdad? O multiplicar, sí sé hacerlo, pero reconozco que mi fuerte es otra cosa, ¿no? ¿Por qué forzar a mis hijos a hacer algo que no tienen las habilidades dadas por Dios para hacerlo? Si mi hijo se desarrolla más en otra área, hay que apoyarlo. No tienen que ser ingenieros todos, no tienen que ser médicos todos. Y Dios le dio propósito a cada uno y lo equipó con talentos que le van a servir a ese propósito. Ajá. Entonces, yo como papá tengo que descubrir junto con ellos para qué son buenos. Yo como papá es mi responsabilidad discernir el propósito de Dios para cada uno de ellos. Pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Cómo voy a discernir el propósito de mi hijo si ni siquiera sé cuál es el mío? Si ni siquiera sé para qué Dios me ha llamado a mí. ¿Cómo voy a comprometerme a educarlo, a educarla en la palabra de Dios si yo no conozco la palabra de Dios? ¿Te das cuenta el tamaño de la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos?
Tengo que descubrir su propósito. Y no solo descubrirlo, ya que lo descubra, tengo que desarrollarlo junto con él. Tengo que apoyarlo. Me va a costar dinero. Me va a costar tiempo de estar ahí con él. Me va a costar tiempo de llevarlo a las clases de lo que sea, de llevarlo a prepararse, de llevarlo a conocer, no sé, museos, cosas, lo que sea necesario. Me va a costar. Y obviamente es más cómodo dejar que las escuelas los eduquen. Yo lo mando allá a la escuela, al kinder, a la primaria, y ahí lo que le enseñen, ¿verdad? Pero ¿sabías que las escuelas están diseñadas para crear trabajadores en serie? La escuela en sus inicios se creó bajo un sistema que multiplica, ¿cómo le llamamos? Multiplica peones. Multiplica personas que hacen una acción repetida en las líneas de producción. Pero el mundo ya no es así. Ni creo que soñemos que nuestros hijos estén 8 horas diarias en una línea de producción haciendo la misma cosa durante todo el día. Dios les ha dado creatividad, talentos, muchas cosas. Es nuestra responsabilidad. Tenemos que discernir su propósito y apoyarlos, invertir en ellos. Salmo capítulo, leíamos al principio, herencia de Dios, cosa de estima. Con esto voy terminando ya casi. Dice, cosa de estima, herencia de Dios. Es decir, tus hijos son lo más preciado que tienes, quiero pensar, ¿no? Mis hijos son lo más preciado que yo tengo. Me cuesta pensar o entender que Dios los ama más de lo que yo los amo, pero es una realidad. Yo los amo con todo mi corazón, pero Dios los ama todavía más. Antes que ser tus hijos, ellos son hijos de Dios. Antes que tú amarlos, Dios los amó primero. Dios los conoció antes que tú. Desde antes de fundar el mundo, Dios ya los conocía. Y los amó desde antes de que tú los conocieras. Y aún así, conociéndome, conociendo a mi esposa, tuvo el arrojo, la locura, el desquicie de ponerlos en nuestras manos. Sabes, yo no los pongo en manos de nadie. Yo no los presto, ¿verdad? O sea, son míos. La única persona que nos ayuda a cuidarlos es mi suegra, a veces mi mamá. Pero fuera de ellas, mis hijos no se quedan con nadie. Me cuesta pensar que Dios me los soltó a mí. Nos los soltó a nosotros, ¿verdad? Antes que ser míos, son hijos de Dios. Y Dios los ama, los estima más de lo que tú y yo podamos hacerlos. Y por eso cuando venimos a presentar a nuestros hijos delante de Dios, como papás tenemos una autoridad que a veces no entendemos. Tenemos una autoridad dada por Dios como papás que muchas veces desconocemos. Y me sorprende a veces hablar con mamás o papás de hijos adolescentes especialmente, que llegan y dicen, hermano, es que, ¿qué cree? Que tengo problemas con mi hijo, mi hija. ¿Qué pasa, hermano? Es que no quiere venir a la iglesia. ¿Qué edad tiene? 14. ¿Y le preguntas si quiere ir a la iglesia? Yo a los 14, si yo hubiera dicho no quiero ir a la iglesia, voy y recojo los dientes como a 3 metros de mí. No era una opción, ¿me explico? Había alguien que mandaba en casa y era don Panchito, y si don Panchito decía algo, no había manera de zafarte. ¿Por qué? Porque ese hombre sabía la autoridad que tenía. Vaya que lo sabía. No dudaba, no titubeaba. Pero yo veo que ahora como papás, porque me incluyo, a veces estos chavitos nos andan dando indicaciones a nosotros. ¿Y cómo es posible que no entendamos la autoridad que tenemos? Es increíble que el diablo respeta más la autoridad de los papás que los papás. ¿Sabías que el diablo respeta tu autoridad como papá? ¿Sabías que el diablo reconoce tu autoridad como papá y como mamá? A lo mejor no lo sabías, pero es cierto. Por lo tanto, voy a mencionar 3 cosas y con eso termino.
con las cuales nosotros como papás podemos cubrir esta responsabilidad. Número 1, la oración por los hijos, interceder por ellos. La oración como papás es la mejor arma que tenemos para guardarlos del mal. No subestimes el poder que tu oración como papá tiene. O sea, de por sí mi oración como hijo de Dios tiene poder. Pero como papá, cuando hablamos de la relación de ellos conmigo, mi oración tiene 3 veces más autoridad que la que tengo como creyente, porque soy su papá. Por ese simple hecho. Es algo que hasta el enemigo reconoce, ¿no? En el caso de la vida de Job, ¿te acuerdas de ese personaje Job? Satanás no pudo tocar a sus hijos, escucha, Satanás no pudo dañar a sus hijos hasta que no tuvo autorización de dañar a Job. Ojo, sus hijos estaban protegidos porque eran sus hijos. Por el simple hecho de ser sus hijos, Job estaba protegido, ellos automáticamente estaban protegidos. Dios no puede tocar a tus hijos si tú estás en una comunión con Dios. Si tú estás bajo el amparo de Dios, automáticamente tu autoridad a ellos los cubre. Números 30, versículo 3. Mira esto es algo de la ley de Moisés, pero que nos refleja algo que ocurre en lo espiritual. Dice, si una mujer joven hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento, mientras todavía vive en la casa de su padre, y su padre se entera del voto o de la promesa y no se opone, entonces sus votos y sus promesas siguen en pie. Sin embargo, si su padre, el día que se entera, se niega a darle permiso para que cumpla el voto o la promesa, quedarán anulados todos sus votos y todas sus promesas, y el Señor la perdonará porque su padre no le permitió cumplirlos. Es decir, espiritualmente, ¿cuántos de nuestros hijos están expuestos a hacer pactos a través del pecado con la oscuridad? Y tus hijos empiezan a probar drogas, empiezan a probar alcohol, y eso genera ataduras espirituales. Tú como papá tienes la autoridad de romper eso en el nombre de Jesús. Porque eres padre, porque eres madre. Pero es increíble ver cómo vemos la destrucción en la que los muchachos caen, y los papás nada más viendo, y los papás viniendo a buscar al pastor para que el pastor lo resuelva, cuando tú tienes en tus manos la autoridad de romper cualquier pacto, cualquier alianza que tus hijos hagan mientras dependan de tu autoridad. Cuando se casan, como dicen, es harina de otro costal. Pero mientras vivan en tu casa, mientras se mantengan con tus recursos, mientras tú seas su autoridad, tú tienes ese derecho sobre ellos. Y aún el diablo lo reconoce. Sabes, es tiempo de comenzar a ejercer esta autoridad. Número 2, el ejemplo a nuestros hijos. El ejemplo que les damos. Ellos, más que lo que les decimos, hacen lo que ven que nosotros hacemos. Hace tiempo Santiago empezó a hacer algo que pues, se veía muy mal en público. Y yo le decía, Santi, no hagas eso. Y me dice Nelly, pues si tú lo haces, ¿de dónde crees que lo agarró? Y que procuré no hacerlo, ¿verdad? ¿Cuántos hemos visto que padres que quieren que sus hijos se entreguen a Dios, ¿verdad? Pastor, ore por mi muchacho porque no busca a Dios, el mundo le llama la atención, se me está descarriando. Y le preguntas, ¿y por qué no veniste a la reunión de varones? Es que, y siempre hay un pretexto. ¿Y por qué no veniste a la oración? Es que, ¿verdad? ¿Cómo queremos que nuestros hijos busquen a Dios si no nos ven a nosotros buscar a Dios? No tiene sentido. Y aquí es donde muchas veces esta autoridad que Dios nos dio, nosotros mismos la perdemos delante de nuestros hijos por ser dobles, unos en casa y otros en la iglesia. No hay nada peor para un hijo que ver doblez en sus papás. No hay nada peor que ver que en la iglesia levanta las manos. Todos son hermanita querida, hermanito querido, muy chulada el hermano, ¿verdad? Y en la casa a pura maldición, a puro grito, a puro golpe, a puro sombrerazo, ¿verdad? Esa disociación a los hijos los mata.
los deshacen, ¿no? Ellos no quieren saber nada de Dios porque ven esa doble moral en los papás. Mateo 23, versículo 3, Jesús hace una referencia a los fariseos, pero se puede aplicar a muchos papás e hijos de hoy. Dice, por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan, ¿no? ¿Cómo le voy a enseñar a mi hijo algo que yo no hago? No tiene sentido. Y número 3, instruirlos en el camino. Instruirlos en la palabra. Pero para enseñarles, primero tengo yo que aprender, ¿verdad? Y a propósito de esto, si tú reconoces que necesitas conocer la Biblia para enseñárselas a tus hijos, hoy se abren inscripciones al módulo 0. Lo más básico que puedes conocer de la Biblia, ahí está. Si tú nunca has cursado nada, si tú tienes poco tiempo en la iglesia o mucho tiempo, pero nunca has tomado una clase de la Biblia, nunca has tenido más información que la que recibes en domingo, yo te invito a que te registres al módulo 0. No tiene ningún costo, hay 3 horarios, martes a las 6, sábado a las 4 y domingo a las 4:30. O sea, ya no hay pretexto. Volvemos a cursos en domingo después de ¿cuántos años? Después de muchos años volvemos a tener cursos en domingo, ¿ok? Entonces no hay pretexto para cursar módulo 0. Yo te animo a que lo hagas. ¿Por qué? Porque ahí tú vas a aprender. Y eso que tú aprendas te va a dar autoridad para enseñarles a tus hijos. Termino con esto, si me ayuda Susi en el piano. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Y esto me gustaría que sea un compromiso que no solamente los que van a presentar a sus bebés hoy hagan, sino me gustaría que todos los papás y mamás que están aquí nos comprometiéramos a esto que dice Deuteronomio. Lo voy a leer y después los que quieran, vamos a hacer un compromiso con Dios. Deuteronomio 6, versículo 6 dice, debes comprometerte con todo tu ser. O sea, no es un compromiso ahí a medias, dice un compromiso con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. El primer compromiso es cumplir con obedecer a Dios, ¿ok? ¿Cómo voy a obedecer si no conozco la palabra? Ya hablamos. Pero el primer compromiso es cumplir. Y después viene el segundo compromiso. Estos mandamientos, estas enseñanzas de Dios, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Primer compromiso, voy a obedecer a Dios en todo. Segundo compromiso, voy a enseñar a mis hijos, voy a hablarles de la palabra, voy a reafirmar lo que ellos están aprendiendo los domingos en el área de niños. ¿Sabes? Tú descubres lo que hay en el corazón de una persona por las conversaciones que tiene. Tú llegas a ciertos círculos y te sientas a una mesa y solo se habla de fútbol, ¿no? Te ha tocado conocer gente que solo habla de fútbol. Hay gente que te sientas con ellos y solo hablan de política, ¿no? Hay gente que solamente habla de música, de cine, y hay gente que tú te sientas con ellos y sus conversaciones giran en torno a la palabra de Dios, giran en torno a la iglesia, al reino. A mí me gusta que si tú un día te sientas en el círculo de amigos que yo tengo, el 80% de nuestras conversaciones tienen que ver con la iglesia, tienen que ver con el reino, tienen que ver con hacer crecer lo que Dios está haciendo entre nosotros. Y nuestros hijos están ahí, ellos escuchan lo que estamos hablando. Tú tienes que repetirle a tus hijos cuando se levantan, cuando se acuestan. Ahora, algo práctico, yo siempre lo he dicho, la enseñanza que les dan aquí en domingo, refuérzala entre semana con eso, para empezar. Está la otra alternativa ahora, la escuela, el centro de aprendizaje. No es otra la razón de hacerlo más que reforzar y ayudarte. Pero aunque tú lo inscribas a la escuela, no quiere decir que ya tú estás libre de esto. ¿Me explico? Quiero terminar con una estadística que hablé hace unas semanas a este respecto. Que más del 80%
de los niños de las iglesias, cuando llegan a los 18 años o por ahí, se van de la iglesia. 8 de cada 10 niños que están aquí, 8 de cada 10, según esta estadística, cuando sean grandes, se van a ir de la iglesia. O sea que solamente 2 de cada 10 van a permanecer en la palabra de Dios. La razón de esta encuesta, para eso, la razón que esos jóvenes que se van dan es: en mi casa nunca vi que se hiciera lo que se decía en la iglesia. Esa hipocresía que yo te decía, mata a los hijos. En casa nunca se leía la Biblia, en casa nunca se oraba más que por los alimentos, en casa, o sea, eso es lo que hace que 8 de cada 10 niños, cuando sean grandes, se desaparecen de las iglesias. Yo no creo que en tu corazón esté el deseo de que tus niños, cuando crezcan, se aparten del camino de Dios. Yo creo que todos deseamos que sean parte de ese 20% que se queda, ¿no? Y desearíamos que eso cambiara, que el 100% se quedara. Pero ¿sabes en manos de quién está? De los papás. Está 100% en manos nuestras. Así es que vamos a terminar este corto mensaje haciendo una oración, un compromiso, que no es conmigo, es con Dios y con tus hijos. Y no voy a pedir que te pongas de pie. Voy a pedir que ahí donde estás, vamos a cerrar todos nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y si tú quieres comprometerte, lo vas a hacer, y si no, no. Esto es algo personal. Y dijimos que el compromiso es, en primer lugar, a obedecer la palabra. Entonces primero es conocerla y obedecerla, y después repetirla a tus hijos. Señor, te damos gracias por estos regalos que has puesto en nuestras manos, estos tesoros. Señor, no creo que mereciéramos la confianza. No creo que mereciéramos el privilegio que es tener estos hijos tan hermosos que nos has dado. Pero en tu gracia, en tu misericordia, nos los has puesto ahí, Señor. Y no solo eso, sino que nos has dado la libertad de criarlos, de educarlos, de hacer de ellos personas de bien. Ayúdanos, Padre, necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu corazón para poder educarlos, para poder guiarlos. Señor, que ninguno de estos niños que están aquí hoy sea una estadística. Que ninguno de ellos caiga en esos números rojos de los que se alejan de la iglesia. Por eso hoy queremos comprometernos delante de ti, contigo, en privado. Yo me comprometo, Señor, número 1, a conocer tu palabra y a obedecerla, a ser un creyente, un seguidor de Jesús, con todas las letras, a ser un buen ejemplo de lo que es un cristiano. Y número 2, Dios, me comprometo a enseñar esta palabra a mis hijos. Me comprometo a no dejar y descargar esa tarea en la iglesia, ni en las escuelas, sino que yo asumo la responsabilidad con mi esposa de ser los primeros maestros de Biblia de mis hijos. Enséñame a no ser hipócrita, enséñame a ser igual en la iglesia que en casa, a replicar el ambiente de iglesia en casa, Señor, para que mis hijos crezcan y se enamoren de ti, para que ellos crezcan conociéndote, amándote, buscándote, y que cuando llegue el día, Señor, qué privilegio va a ser para mí, para cada uno de nosotros, el guiarles a salvación. Qué privilegio va a ser el guiarlos a ti, el verlos bautizarse por su propia convicción. Qué privilegio va a ser ver cómo cambian el mundo, cómo transforman su entorno, cómo bendicen a todos los que están alrededor de ellos. Ayúdanos, Señor, danos la gracia para lograr nuestra
tarea como papás. En el nombre precioso y poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Damos un aplauso a Jesús.